Hola a todos, bienvenidos a la cocina de Yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Mar. Hoy voy a preparar una receta muy sencilla con lomo de cerdo. Ingredientes: 3 dientes de ajo, 2 cebollas, queso parmesano o el queso que más os guste, unas patatas. Yo voy a utilizar las patatas baby, las patatas pequeñas, que me gustan más para este tipo de cocinado. 150 mililitros de brandy, vino oloroso, unas lonchas de jamón, otras lonchas de jamón cocido, aceite de oliva virgen extra, caldo de carne o caldo de pollo, lomo, 3 huevos cocidos, una pizca de pimienta, una cucharadita de pimentón molido dulce y sal al gusto, aproximadamente una cucharadita de las de café, generosas. En un recipiente voy a poner la pizca de pimienta, la cucharadita de pimentón molido dulce y una cucharadita también de sal. Y voy a poner 1, 2 y 3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra. Voy a mezclarlo todo. Vamos a trocear el jamón, que pondremos jamón al gusto, el jamón cocido, los huevos cocidos y el queso parmesano o el queso que más nos guste. Y vamos a mezclarlo todo. Una vez que ya tenemos la carne abierta, vamos a pintarla un poquito por dentro y lo demás por fuera. Vamos a colocar el relleno. Y vamos a comenzar a enrollar. Si se sale algo, lo introducimos. O bien utilizamos hilo de cocina, yo voy a utilizar una malla de cocina. Si no tenéis, pues simplemente con el hilo de cocina vamos liando y vamos envolviendo bien para que quede bien cerradito el lomo. Yo voy a utilizar la malla. Ya lo tengo, le he hecho un nudo en los extremos, tanto aquí como ahí. Y me gusta más la red porque queda más prieta la carne, más cogida. Pero si no la tenéis, os cuesta trabajo utilizar el hilo de cocina, que es muchísimo más fácil. Vamos a sellar la carne en una sartén con un poco de aceite a un fuego fuerte. Simplemente sellar por fuera, dorar por fuera. Mientras en la olla vamos a echar los dientes de ajo troceados, los 3 dientes de ajo y las 2 cebollas picadas. Le vamos a añadir un poco de sal, como media cucharadita. Cuando ya la cebolla está así bien pochadita, que está tiernecita y comienza ya como a empezar a dorarse, vamos a añadir en la cebolla el brandy y vamos a subir el fuego. Vamos a evaporar ese alcohol. Una vez que notáis el aroma que se ha suavizado, que ese alcohol se ha evaporado, bajamos a un fuego medio. Y ya la carne la tenemos sellada y la vamos a añadir. Y ahora vamos a echar el caldo. Cubrimos de caldo. He echado como 2 litros de caldo de pollo. Ahora voy a cerrar la olla. Cuando comienza a soltar el vapor, bajamos el fuego a un fuego medio y vamos a contabilizar 35 minutos. Yo voy a utilizar la olla rápida. Si utilizáis olla express serán también unos 35-40 minutos y si utilizáis olla convencional, cuando comienza a romper en hervor, bajamos el fuego a fuego medio, ponemos una tapadera a medio poner y contabilizamos 1 hora aproximadamente. Una vez que ya ha soltado todo el vapor,
que ya ha pasado esos 35 minutos. Vamos a abrir la olla. Voy a retirar la carne. Y ahora voy a triturar todo lo que es el caldo. Voy a volver a encender el fuego a un fuego medio. Voy a añadir las patatas, que las he lavado y las he cortado en gajos grandes. ¿Estáis viendo? Las voy a añadir. Voy a probar el caldo por si tuviera que rectificar de sal. Le voy a añadir como un poquito más de sal. Y ahora voy a cocer las patatas a un fuego medio. Aproximadamente en unos 20 minutitos estarán listas. Y aquí tenemos esta maravilla, tan sencilla, tan fácil, tan gustosa, tan rica, unas patatas que están súper tiernas. Si queréis que la salsa esté más espesita, simplemente trituráis unas cuantas patatas con la salsa y espesáis el caldo. Una comida perfecta para comer en familia o amigos y sorprender. Las patatas las he tenido 25 minutos. Bueno, ¿qué os ha parecido? Un lomo relleno de lo más rico, muy sencillo, muy sabroso, muy rico y además gusta muchísimo, de apariencia es muy bonito y nos sirve para cualquier día de la semana, para una comida que tengamos que hacer en casa. Esta salsita, si la queréis espesar, simplemente tendréis que triturar unas poquitas de las patatas que hemos hecho en la misma salsa y se pondrá una salsita un poquito más espesita, con más cuerpo. Que no, pues la dejáis ahí tal cual. También os digo que esta receta está muchísimo más buena al día siguiente. Bueno, las patatas cogen todo el sabor al día siguiente y es una pura delicia. Así que espero que os haya gustado la receta, que me dejéis ese dedito marcado, que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Yo me voy a despedir, os mando muchísimos besos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!